Yo empecé a viajar a destinos lejanos para huir cuando ejercía de abogado, para marcharme de las demandas de separación y de testamentaría y descubrir pues mundos nuevos que me compensaran. El entusiasmo no es un incendio desbocado, es una especie de hoguerita serena que invita a vivir. Es una invitación a alimentar esta hoguerita para que en los momentos buenos pueda brotar esa chispa y en los momentos no tan buenos no nos hundamos en un pozo de apatía del cual luego va a ser mucho más difícil. Tu propósito es buscar tu propósito y focalizarnos en lo que queremos ser. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Conversaciones con Sentido, y hoy tenemos el gusto, tenemos el placer de hablar con Andrés Pascual, que es escritor, ha escrito ya 14 libros. Hablaremos de su última publicación, que es El poder del entusiasmo, pero estos libros no todos son de autoconocimiento. De hecho hay 3, si he contado bien, que son más de autoconocimiento, muchos otros son novelas. También es conferenciante. Ha dado conferencias en 4 continentes distintos, es decir, por todo el mundo, y habla en muchos de los casos sobre entusiasmo. Es también director del posgrado de Felicidad Corporativa, lo cual, bueno, es algo que a mí me apasiona y quizás también lo traeremos a la conversación. Y para dar un último dato, además, yo lo defino, no sé si Andrés te defines así, ahora nos lo contarás, como viajante del mundo, porque has recorrido más de 60 países, en muchos casos pues buscando inspiración para tus libros, o has sido fuente de inspiración para algunos de los libros que has escrito. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Mira, podía decir que estoy entusiasmado y sonaría frase hecha fácil, pero es que es verdad, ¿no, David? Es una maravilla compartir este encuentro, este rato, tanto contigo, con todos nuestros oyentes que nos estáis siguiendo. Gracias también a cada uno, a cada una, allí claro, donde estéis escuchándonos. Qué bueno, qué bueno. Y para conocerte un poco antes ya de profundizar en el libro y en todas las ideas que compartes, claro, has hecho muchas cosas en la vida. Eres joven todavía, pero has hecho muchas cosas. Oye, en 60 países, 4 continentes dando conferencias, 14 libros, una barbaridad de cosas. ¿Qué destacarías? ¿Qué te han marcado especialmente? Quizás algún viaje, quizás alguna relación que has tenido. Si miras para atrás, ¿qué destacarías? Mira, dices bien en cuanto a lo de viajante o viajero o como quieras llamarlo, porque en realidad el viaje siempre ha estado muy presente en mi vida, independientemente del rol que haya desempeñado, ¿no? Yo empecé a viajar a destinos lejanos para huir un poquito, en cierto modo, cuando ejercía de abogado y para marcharme de las demandas de separación y de testamentaría y descubrir pues mundos nuevos que me compensaran, ¿no? El cierto clima que vivía en el despacho y bueno, pues que en un momento dado me robaba emocionalmente demasiado espacio. Pero luego se convirtió también el viaje geográfico en un viaje literario, porque mi primera novela, El guardián de la flor de loto, hablabas de momentos viajeros que me han marcado, surgió de un viaje al Tíbet, ¿no? Crucé allá por el año 2000 más o menos. Bueno, hay de decir, yo ahora tengo 56, tan joven. Oye, eres muy joven y te conservas muy bien, o sea que fantástico. El DNI iba golpeando, pero bueno, en aquel viaje al Tíbet surgió la idea de aquella novela, del guardián de la flor de loto, que inicialmente era y finalmente era un thriller, porque era una novela con aventura, pues con una trama de misterio, pero los medios empezaron a decir el primer thriller espiritual. Y era algo con lo que yo no había contado, pero como la ambientaba en aquel mundo mágico con la nieve eterna y esos lagos plateados y esos lamas, ¿no? Pues con el sonido de los cornos que recorría el aire, con el bo, ¿no? Pues quizá el traer una espiritualidad diferente como era el budismo, vamos a decir a nivel de usuario, porque estaba incorporado en una novela, fue abriendo, aparte del entretenimiento, una ventana nueva a muchas personas que como el protagonista se estaban buscando a sí mismas o se habían perdido en un mundo que empezaba a resultarles extraño, aunque fuera el mismo desde que habían nacido, ¿no? Y este viaje literario se convirtió a su vez, después del viaje geográfico y literario, en un viaje interior, porque yo mismo, ¿no? Como aquel protagonista de la primera novela, empecé a encontrar, vamos a decir, alternativas a mi día a día, a lo más cotidiano, ¿no? Para bueno, ir abriendo ventanas con menos rubor y siendo consciente de que podía tomar caminos diferentes, ¿no? Entonces, al final, que va, no reniego en absoluto vamos a decir, del rol de viajero, porque de hecho hubo un libro cuando colgué la toga de abogado hace 11 años
que escribí a modo de legado personal de todo ese camino andado, que se llamaba El viaje de tu vida, y tenía un subtítulo llamado Nunca es tarde para perseguir lo que amas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues independientemente de que alcancemos o no algunos destinos, algunas metas, algunos objetivos que nos hemos trazado, lo importante es, en la medida de lo posible, en aquello que alcancemos a controlar, que nos podamos permitir caminar en cuerpo y alma hacia ellos. Qué bueno, qué bueno. O sea, has hecho un largo camino y me gusta mucho esto que dices, este viaje primero geográfico, después literario y finalmente un viaje hacia adentro. Y esto es lo que te llevó a no solo escribir novelas más descriptivas, más literarias, sino pasar al mundo del autoconocimiento y empezar a publicar algunos libros como el que hablaremos hoy, más de esta mirada interior. Sí, sin ninguna duda. Yo siempre he de decir que tuve mucha fortuna de escoger aquel destino tibetano aquel año para viajar, ¿no? Porque, claro, quizás si hubiese viajado pues a otro país, o si me hubiera dado por escribir la primera novela sin ambientación, sin ambientarla en un escenario pues exótico, y hubiese hablado de un asesino en serie, pues quizá no estaría hoy aquí contigo, porque al final somos lo que hemos vivido. Pues un paso en determinada dirección nos conduce a dos más, estos dos nos conducen a cuatro más, y así sucesivamente, ¿no? Y yo también descubrí pues una nueva forma de encarar mis anhelos, mis dudas, mis miedos, mis deseos más próximos, mis propósitos a través de aquella nueva espiritualidad. Y cómo no, cuando profundizas en algo, independientemente de que yo no me hiciera budista practicante, por mucho que amase esa tradición, pues claro, me abrí a una forma de mirar las espiritualidades diferentes o las tradiciones diferentes de aquí y de allá con menos rubor, con cero prejuicio, siempre con esa esa mente de principiante, ¿no? Pues deseoso de aprender, deseoso de crecer, de ir tallándome poco a poco como personas maravillosamente imperfectas que somos, y que venimos a este mundo a completarnos con aquellos que nos inspiran en el viaje de la vida, ¿no? Entonces, nada, sin duda que, fíjate, ahora me encanta además, David, recordar esto contigo, porque es difícil de resumir una vida, bueno, en la que he tenido la suerte de tener pues muchos momentos que me han llenado de plenitud, pero quizá con esta palabra viaje podemos identificar cada uno de los instantes de este recorrido. Qué bueno. Y todo este camino que has hecho culmina ahora y seguirá. El camino no termina, pero hoy, en este libro, en esta obra, El poder del entusiasmo, que también dices aprender a generar la energía del éxito, aprende a generar la energía del éxito. ¿Cuál es la idea principal, si tuvieras que hacer aquello, un tuit, una frase inicial, para situarnos? Ahora vamos a profundizar, lógicamente, pero para situarnos, ¿de qué trata el libro? Obviamente de entusiasmo, que está en el título, pero ¿cuál es el mensaje principal? Pues el mensaje es que la actitud no lo es todo, pero casi. Y no seré yo quien diga aquí que con la actitud adecuada vamos a conseguir todas nuestras metas. Pero está claro que sin la actitud adecuada no vamos a conseguir ninguna. Esto es, la actitud no cambia las circunstancias, pero luego veremos con atención si cambia la forma en la que nos enfrentamos a ellas o desde la cual seguimos creciendo. No nos asegura los resultados, pero sí nos acerca a ellos, ¿no? Y en concreto la actitud de entusiasmo, que es la más poderosa de todas, no solo multiplica nuestra motivación y nos hace hacer más, sino que también nos empuja a hacer mejor, ¿no? Ya que disfrutamos más del instante. Y hablo de disfrute no solo en el plano lúdico, de pasártelo pipa, que también está muy bien, sino en el de aprovechar todas y cada una de las opciones que nos ofrece el instante, ¿no? ¿Desde qué? Desde la gratitud, desde la celebración de lo que somos, desde la celebración de lo que podemos llegar a ser. Así que al final es una invitación no solo a venirnos arriba, ¿no? Que es lo que identificamos normalmente con entusiasmo, porque el entusiasmo no es un incendio desbocado, no es además una especie de hoguerita serena que invita a vivir, ¿no? Entonces es una invitación a alimentar esta hoguerita para que en los momentos buenos pueda brotar esa chispa y estar a la altura, y en los momentos no tan buenos no nos hundamos en un pozo de apatía del cual luego va a ser mucho más difícil salir, mucho más difícil volver a brillar por dentro, que es lo que necesitamos para brillar por fuera. Sí. Y ahora te iba a preguntar y te preguntaré por cómo defines entusiasmo, pero ya das pistas, porque hablas de esta hoguera que invita a vivir, pero me gustaría ahondar en lo que quizás no es o lo que tú entiendes que no es, porque dices, no, yo lo separo o lo diferencio de
resiliencia o superación, ¿no? Superar, y hablas de superar una tormenta versus lo que es entusiasmo, que quizás es distinto. No sé si puedes comentar un poquito esta distinción que haces, que creo que es muy interesante. Sí, fíjate, el otro día estaba dando una conferencia en una empresa del norte, el País Vasco, y me dijeron, dicen, bueno, esto es más o menos al principio, cuando antes de entrar el CEO de la compañía me dice, esto es más o menos como la superación, al fin y al cabo. Digo, no, va más allá, porque la actitud de superación nos empuja a atravesar la peor tormenta, como decías, pero la actitud de entusiasmo nos hace bailar bajo la lluvia y además contagia a los demás para que bailen con nosotros. ¿Por qué? Porque es tremendamente contagiosa, por eso es el alma de los equipos brillantes, debido a la carga emocional positiva, debido a la alta también expresividad verbal, gestual, postural, incluso y sobre todo a la fuerza del propósito que anida detrás, que es otra palabra maravillosa que tú has comentado, David, antes de empezar a dar al botón de grabar y que también va a salir a colación, ¿no? Cuando estamos entusiasmados tenemos siempre o miramos hacia un propósito que nos sirve de motor y de faro, que es lo que nos impide hincar la rodilla. Entonces, por supuesto que tiene algo de actitud de superación o de crecimiento, pero va más allá. Al final, la superación es como focalizarte en esa meta con los puños cerrados, puedo con todo, el ceño fruncido, y la actitud de entusiasmo es completamente libre, en el sentido que, por supuesto que sabes dónde quieres llegar, pero sobre todo te concentras en la persona que quieres ser en este momento, ¿no? A partir de ahí, lo que vayas a conseguir, las metas, los objetivos vienen por añadidura. Sí, y claro, y hablas, y nos acabas de contar ahora cómo se muestra este entusiasmo, ¿no? Porque hablabas de esta expresividad, de cómo el cuerpo lo muestra también. Benjamin Zander, que es también conferenciante y es director de orquesta, habla del brillo de los ojos, pero también lo podrías haber dicho tú, ¿no? Ese brillo en los ojos cuando alguien está entusiasmado, pues se le ve, lo transmite. Pero quizás mi pregunta es, ¿crees que hay distintos tipos de entusiasmo, de esta conexión? Porque yo pienso en Eckhart Tolle, que Sí. el poder de la hora, y es una persona muy calmada, muy pausada, habla desde la tranquilidad. O cojo, por ejemplo, a Tony Robbins, que es otro gran comunicador, que es energía pura, ¿no? ¿Tú ves distintos tipos de entusiasmo o crees que hay un patrón que lo define? Veo tantos tipos de entusiasmo como personas hay en Muy este bien. mundo, ya que afortunadamente no somos todos iguales. Cada uno tenemos esa identidad que nos convierte en únicos. Y aparte has puesto dos ejemplos muy, muy, muy acertados, porque por supuesto Tony Robbins es explosión pura y Eckhart Tolle, que como bien sabes, habla también de entusiasmo en sus libros, en su discurso habitual, pero siempre puesto como esa actitud superior que está por encima de nosotros mismos, por encima del disfrute, en el sentido de entregarte a la experiencia en puridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra? Que el entusiasmo no es hiperactividad, no es ni con mucho positivismo tóxico. Aquí no hablamos de optimismos ingenuos, ni naif, ni forzados, porque cuando hablamos de felicidad, de bienestar, aquí no se fuerza nada, no se obliga a nadie a nada, ¿no? Aquí de lo que hablamos es de una intención constante, de una decisión también valiente y consciente. Cuando nos levantamos por la mañana de la cama es mucho más fácil ponerte el traje de victimita y empezar a quejarte de todo y esperar que las soluciones vengan de fuera que decidir entusiasmarte. ¿Esto qué es? ¿Salir pues con una sonrisa forzada? No, estamos hablando en todo momento de una actitud intencional, ¿no? Entonces, lejos de la hiperactividad, como digo, lejos de la constante explosión, tenemos que ver el entusiasmo, como decía antes, como un fuego interior que invita a vivir en cualquier circunstancia y que debemos cultivar, alimentar en cualquier circunstancia. Al final, no podemos ocultar las emociones no tan positivas, no vamos a llamarlas normalmente conocidas como negativas, pues como el abatimiento, la tristeza, el desencanto. No las podemos ocultar bajo un edredón así, nada, pues tú mantente ahí, que nadie te vea, ¿no? Sobre todo que nadie se dé cuenta de que estoy fatal. ¿Por qué? Porque así estamos destruyendo nuestra bendita complejidad. Al final, las emociones negativas, no tan positivas, también tienen su función, nos advierten de cosas, nos informan de cómo estamos por dentro y su sentido. Quizá me pasó una vez en un funeral reciente, el viudo le decía a una persona, es que yo no quiero estar bien ahora, yo quiero estar triste, porque es mi forma de honrar todos los años
que he vivido junto a mi pareja maravillosos y por supuesto que intentaré tener una actitud para no traspasar ese sufrimiento a los que estén conmigo. Pero yo en este momento lo que quiero es mostrar esta tristeza porque es mi forma de expresar lo que siento, ¿no? Y ese, si no estás bien es porque no quieres, ese tipo de afirmaciones son perversas. O mercantilizar el entusiasmo, ¿no? Como decirle a un equipo en una organización, si no estáis entusiasmados es que no estáis comprometidos. Madre mía, a ver, no se trata de esto. Al final, incluso la portada, ya la has mostrado tú, no va de fuegos artificiales, ¿no? Y ya verás, pues esto es una promesa que vais a ser todos súper estupendísimos y estupendísimas en el momento uno en cuanto te leas una página. No vamos de ahí. O sea, vamos de un método, un modelo de vida que nos enseña cómo podemos enfrentarnos, en el mejor de los sentidos, afrontar lo cotidiano para sufrir menos nosotros, para que el mundo no se ponga tan cuesta arriba y para hacer sufrir menos a aquellos que caminan con nosotros. Qué bueno. Precisamente quiero tocar en eso y quizás darle alguna vuelta más, ¿no? Porque pregunta muy, muy de bases. ¿Por qué tenemos que cultivar este entusiasmo? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué nos aporta? ¿No? ¿Por qué nos tendría que preocupar eso? Aparte de lo que pones aquí en la parte de detrás del libro, ¿no? Que lógicamente dices, oye, que hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas con las que quieres sentarte en la mesa de una boda, por ejemplo, y las que quizás no te quieres sentar, quizás con las que te quieres sentar son las entusiastas, ¿no? Mira, te cuento un momento, ayer me decía uno, yo quito las etiquetas y las cambio de sitio. Digo, anda que no, después de los novios, lo que se tiran ahí un montón de tiempo viendo a quién sientan con quién y tú quitas. No, pero bromas aparte, es cierto que hay personas, bueno, que nos atraen y que queremos tener cerca y no es porque sean más guapas, más feas, más ricas, más pobres, más inteligentes o menos. Es porque te hablan con pasión, con convicción, con emoción y también con interés por ti, ¿no? Quieren aprender, quieren crecer. Esto es, personas que te hablan con entusiasmo por lo que hacen y por lo que son. Y es que el entusiasmo proviene de tu ser más profundo. Eres tú quien conviertes una acción en ilusionante. Perdona que te he cortado, David. No. Me dijeron ayer lo de las etiquetas. Claro, no, pero es eso, es entender, oye, de qué nos sirve ese entusiasmo, qué nos trae. Y ya lo has comentado, pero vamos a andar, porque sí, para afuera, lógicamente, pues la gente va a querer estar más contigo porque te van a brillar los ojos, vas a hablar con ganas, con pasión, esto se contagia. Y para adentro, ¿qué nos da ese entusiasmo? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué nos desbloquea? Mira, es importantísimo saber que el entusiasmo, la actitud de entusiasmo, influye íntimamente en nuestra conducta, con lo cual sí que nos acerca a los resultados. Y es importantísimo saber que esto no ocurre por arte de magia. Ni basta con chasquear los dedos, leerte 3 capítulos del libro y ya lo tengo todo resuelto. No, es importantísimo saber que nuestra neuroanatomía se pone a nuestra disposición. ¿No? Es lo que yo llamo el ciclo del entusiasmo, partiendo de la actitud, pasamos por la percepción, saltamos a la emoción y de ahí al comportamiento. Mira, cuando estamos entusiasmados, cuando encendemos, cultivamos el entusiasmo, luego comentamos cómo podemos hacerlo, percibimos el mundo de distinta forma. ¿Por qué? Primero porque te lo quieres beber. Porque cuando estás entusiasmado pones los 5 sentidos en el instante. Quieres vivir este momento y ningún otro. No hay tiempo que valga. O sea, eres tú quien haces que exista este momento y en cierto modo lo conviertes en eterno porque pones todo de ti en él. Pero también venimos con la ayuda de este aparatejo que bien sabes que traemos aquí a la altura de la nuca, que se llama SAR, Sistema de Activación Reticular, que se pone a nuestro servicio. Para aquellos que no lo conozcáis, cuando nos rompemos por mala suerte un brazo y salimos a la calle con el brazo escayolado, ¿qué vemos? Un montón de brazos escayolados. ¿Hay más que ayer? No, hay los mismos. Pero tu SAR, de entre todos los estímulos que recibes en ese momento, auditivos, de los pitidos de los coches, el semáforo, la persona que te llama con un silbido, las conversaciones ajenas, visuales, olfativos, solo te muestra, para no volverte loco, aquellos que cree que son interesantes para ti. Por eso te muestra las demás escayolas de las personas. Así, cuando tú te bebes el mundo desde esa actitud entusiasta, con apertura, con pasión por lo nuevo, sin ningún tipo de miedo, te muestra oportunidades. Mientras que ante el mismo escenario, a una persona que vive desde la amenaza constante, desde la carencia, desde la frustración, le muestra amenazas
porque no quiere que pierdas las migajas que tienes. Claro, si te levantas por la mañana, lo primero que haces es coger las redes sociales, que no están mal en sí, pero sí recién levantado, y te llenas de comparación porque todo el mundo es Brad Pitt menos tú, ¿no? Y empiezas a pensar que eres el más desgraciado de tu escalera y luego de la provincia entera y luego del país y del continente, sales a la calle y tu sistema de activación reticular te muestra amenazas por todas partes porque quiere que preserves lo poco que te queda. Mm. Entonces, esta percepción distinta del instante cuando estás entusiasmado, en el caso opuesto, hace que broten en ti emociones distintas también. Más alegría, más gratitud, más compasión. Y estas emociones que son espontáneas, no lo niego, pero no arbitrarias, esto es el entorno y nuestra percepción interior, acciona también las palancas inconscientes para que broten, nos empujan hacia un comportamiento diferente, más sereno, más perseverante. Entonces, ¿qué quiere decir? Actitud, perdón, percepción, emoción, comportamiento, como decía antes, no nos asegura los resultados, pero nos acerca a ellos. Entonces, es importantísimo saber que hablamos de algo muy serio, que no es un juego de niños, al igual que no lo es la vida en general. Y ahora hablaremos de cómo lograrlo, de cómo despertar ese fuego interior. El primer paso, porque tú tienes el decálogo, 10 recomendaciones muy prácticas que compartes para cómo conectarte con ese entusiasmo y cómo vivirlo. Y el primero de ellos es encontrar propósito. Y ahora lo hablaremos. Pero antes, en el libro, me gusta mucho porque hablas de los 3 vampiros, que son los que te chupan quizás esa energía y quizás no te permiten conectarte con ese entusiasmo. Y después de las pilas AAA, que son las soluciones, los antídotos a esos vampiros que están al acecho. Entonces, si te parece, comentemos cuáles son esos 3 vampiros de los que hablas, que son las quejas, el caos y el miedo. ¿Cómo los identificas y qué juego o qué papel juegan en nuestra Mira, vida? tú has dicho algo muy importante, que es cómo los identificas. Y es que venimos a este mundo entusiasmados. Y no es para menos. El mundo es una maravilla, no es perfecto, lo injusto es injusto, lo doloroso es doloroso, pero han tenido que darse miles de millones de circunstancias para que estemos aquí y eso es algo que hay que celebrar, que hay que honrar, el camino de todos los que estuvieron antes aquí que nosotros y que hay que, frente a lo cual hay que mostrar gratitud. Y sin embargo, se nos va yendo el entusiasmo a medida que vamos cumpliendo años. ¿Por dónde se nos escapa? Y igual alguno dice o alguna, pues porque me han apuntado al grupo de WhatsApp de padres del colegio. Seguro que por ahí se te escapa, ¿no? O una mirada de un compañero así desagradable me apaga, o una mala noticia me apaga. O abres el buzón de correo y tienes pues los resultados del colesterol que no me dejan comer chorizo de La Rioja, yo que soy de Logroño y lo tengo altísimo. O que me han subido la hipoteca, ¿no? Bromas aparte. Entonces, el mundo exterior nos apaga. Pero sobre todo nos apagan estos 3 vampiros de nuestra cabecita, que es una herramienta fascinante, pero que también nos juega malas pasadas, que se nos lanzan aquí a la yugular y nos chupan textualmente toda la energía. Has mencionado las quejas. O sea, no hay nada más aburrido que quejarse y menos proactivo, ¿no? Que es lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son, ¿no? Y aparte el quejica o la quejica siempre piensa que tiene razón. Y posiblemente tenga razón, porque para él o para ella todo es terrible, porque está anclado en ese sesgo de negatividad que le impide ver la otra parte positiva de la vida. Entonces dice, yo digo las cosas como son. Y como dice el Talmud, el libro sagrado, el mundo no es como es como somos. Con lo cual, para él o para ella, el mundo es así de terrible. Pero claro, la queja es... Y si me permites añadir, Sí. porque sí, quizás hay motivo para quejarse, ¿no? Pero también hay motivo de celebrar. Y esa misma persona a la que puedes estar criticando o la cosa de la que puedes estar quejándote, quizás hay 3 cosas positivas. Yo hablo del marco positivo. Quizás en el centro tienes un menos, una queja, pero seguro que está enmarcado de cosas positivas. Entonces, oye, dime 3 cosas positivas antes de decirme la cosa quizás que no ha funcionado, ¿no? Y eso también cambia ese marco, esa perspectiva que tienes de las cosas, ¿no? Totalmente, es que además hay que compensar. Yo tengo en el libro, como sabes, una batería antiquejas, que son estacas para clavar estos vampiros del entusiasmo, ¿no? Y una de ellas es, identifica, por ejemplo, el tono de voz que usas en la queja para darte cuenta de que te estás quejando, porque por lo menos puedes pararte y ser breve.
que es algo que no estiras la queja y otra vez y redundas, y sobre todo para que, como bien dices, lo compenses con un pensamiento positivo, proactivo, una búsqueda de alternativas, de soluciones en el marco de tu posibilidad de acción a aquello que te resulta tan gravoso o tan enervante, ¿no? Entonces, al final, se trata una vez más de saber cómo nos sentimos por dentro y sobre todo cómo nos comportamos en el entorno que nos rodea. ¿El mundo es perfecto? No. ¿Basta con que nos pongamos unas gafas de carnaval para verlo como el mundo rosa de la Barbie? No, ni falta que hace, porque entonces, entre otras cosas, perderíamos nuestra libertad, ¿no? Sería un mundo idílico en el cual todos discurriríamos por unos carriles prefijados, y para eso no hemos venido aquí, ¿no? Entonces, otro vampiro que has mencionado, el caos interior, que es esta centrifugadora cerebral que tenemos, de la cual habéis hablado en este podcast, ¿no? Pues vivir en esos pasados, ¿no?, llenos de culpa, de rencor, o futuros que nunca se cumplirán si no estamos atentos, presentes en el ahora, que es el único momento que existe. Y esto, una vez más, no es solo de meditadores, no es solo de yogis, es algo de cualquier persona y tremendamente corporativo también en el mundo de la empresa. El líder actual es un líder consciente. Tiene que saberlo, que hay delante de él o de ella, en su interior y en la medida de lo posible en las personas que le acompañan, que depositan en él o en ella su confianza. Por eso, cuando hablo de líderes, no hablo solo del jefazo o la jefaza de una empresa. Hablo de cualquier persona que trabaja con alguien o que tiene a alguien a su lado que deposita su confianza en momentos difíciles o en decisiones cotidianas también, ¿no? Entonces, sí. Claro, no, y mirando, estamos hablando de ese caos interior con esas emociones del pasado, del futuro. Ahí hay aprendizajes, es decir, hay que poner esa línea, ¿no? Es decir, que tienen una intención positiva, mirar al pasado, tener remordimientos, decir esto no funcionó. Eso es útil, lógicamente, porque hay unos aprendizajes quizás para hacer las cosas distintas mirando al futuro. Y lo mismo si miramos para adelante, esa preocupación, esa ansiedad en ciertos momentos por situaciones que vamos a vivir, nos ayudan a estar mejor preparados. Es decir, siempre hay una utilidad. Pero lo que dices es, oye, si saca lo bueno que tiene, aprovecha la intención positiva de esa emoción o de ese darle vueltas, pero una vez lo has procesado, ya está. No sigas ahí, ¿no? No te quedes anclado ahí, ¿no? Esa es la palabra mágica. No te ancles. No a ese momento, no te conviertas en un esclavo de tus propios recuerdos, no te conviertas en un esclavo de tus propias nostalgias ni de tus propios anhelos. Al final, lo único que existe es la presencia en este instante, y presencia no va de ir al Corte Inglés a comprarte un traje de ceña. Entonces, pues bueno, pues todo ayuda un poquito, pero lo importante es esa otra presencia de estar donde tienes que estar en cuerpo y alma, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que entramos en una fiesta o en una reunión, te presentan una persona y al cabo de 30 segundos dices, madre mía, ¿cómo se llama? No, a mí, imagínate que tengo que dedicar un libro, me lo acaba de decir, no estaba presente en ese momento, ¿no? Y bueno, pues es tan importante la atención que, como dice mi gran amigo Gabriel García de Oro, es experto en storytelling, dice, la atención es tan importante que no se da, se presta. Te presto mi atención, pero quiero que me la devuelvas porque la necesito para vivir. Y sin embargo dejamos que nos la robe este pasado y ese futuro terrorífico, ¿no? Con lo cual es importante no quedarse anclados, como bien dices, incluso también hablando del miedo, que sería el tercer vampiro, ¿no? El miedo a entusiasmarnos. ¿A qué se debe? A pegarnos la castaña si nos venimos muy arriba, diciendo, si me meto muchísimo con la guitarra y luego me doy cuenta de que no es para mí, cuanto más me haya ilusionado, emocionado, más dura será la caída. Y yo digo, pero es que realmente ese no es el miedo. El miedo es el de qué van a pensar los demás cuando eso me ocurra. Cuando vean que me he venido muy arriba y que no estoy a la altura, que no soy capaz, run, de nuevo la centrifugadora cerebral, ¿no? Entonces, bueno, el miedo está bien porque nos advierte, de, ojo, que por aquí está el mamut, no vuelvas a pasar por ahí, hombre prehistórico, no, quédate en la cueva. Pero ojo, no te quedes siempre, no te quedes anclado ahí, porque no hemos venido a este mundo para vivir dentro de la cueva, al amparo del cálido fuego, ¿no? Hemos de salir fuera porque nosotros somos ese fuego, esa luz que ilumina el camino. Claro, estos tres vampiros, tal como lo explicas, pues nos están evitando que nos conectemos con el entusiasmo y que lo saquemos y que lo vivamos con intensidad, ¿no? Y para luchar contra estos tres vampiros, hablas de la AAA,
de estas, bueno, de estas pilas fantásticas que nos podemos poner y que son antídotos para cada uno de los vampiros que nos chupan, ¿no? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo los conectas con los vampiros? ¿Cómo nos ayudan a luchar contra los vampiros? Sí, mira, ponernos las pilas AAA para los señores de Duracell pues sería un estándar de medida, ¿no? Para mí son esos 3 pilares que tenemos que plantar bien firmes en nuestra vida para preparar el terreno para que brote el entusiasmo. ¿Qué quiero decir? Haciendo un poquito de spoiler. Luego podemos hablar del decálogo del entusiasmo, que son palancas para activarlo. Pero si no tenemos bien preparado el terreno, van a ser meros fuegos artificiales, que como vienen se van. Entonces, para que estos broten y sea un fuego real que nos acompañe en el día a día, en lo más cotidiano, necesitamos ponernos las pilas AAA que tienen que ver con la atención, perdón, vaya, y lo digo mal, qué mal he quedado, que tienen que ver con la aceptación, la atención y la acción. Frente a las quejas, aceptación. Frente al caos interior, atención. Y frente al miedo, acción. Hablando del primero, de la aceptación, ya hemos dicho que aceptar no es que sea todo perfecto, no es conformarse, no es resignarse. ¿Qué es aceptar? No gastar energía luchando contra la realidad. Al final, el entusiasmo es una cuestión de gestión de la energía y se nos va un montón de energía cotidiana en el ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué precisamente ahora, que es cuando más necesito? ¿Y por qué? Pero vamos a ver, lo que pasa en la vida es lo que es. Y lo que hacemos con ello es lo que soy. Desde mi libertad personal, dentro de mi campo de actuación, decido cómo gastar mi energía en aquello que valga la pena para mí, acorde con mis valores, con mi propósito. Y ojo, una vez más, no banalizo. Que habrá quien nos escuche y diga, pero Andrés, es que mi situación es tremendamente compleja. Y yo digo, busca ese 1% de margen de acción que tienes para actuar y da un solo paso. ¿Por qué? Porque no hay pasos grandes ni pequeños. Hay pasos solo para adelante y para atrás. Y si te quedas parado, si te quedas parada, realmente estás yendo para atrás. Porque el mundo sigue girando con esa rueda de cambio constante, con ese fluir imparable y nosotros cada vez nos quedamos más lejos hasta que somos así de pequeñitos, ¿no? Entonces es importante, frente, como digo, a la queja, la aceptación proactiva, que no es pasividad, no es sentarme en el suelo y esperar que me venga la solución en forma de subvención. No, es crear la solución en la medida de lo posible, en aquello que esté en mi mano abrazar. Claro, y yo creo que la aceptación tiene estas dos partes. Quizás una sí que es más pasiva, al menos es mi manera de verlo. Hay, desde luego, la activa de me voy a enfocar en aquello que depende de mí bueno, y ahí tengo un campo para recorrer y para eso, para accionar, para quizás buscar soluciones o alternativas. Pero después también creo que es importante la parte, no diré pasiva, ¿no? Pero de aceptar esto no depende de mí y lo único que me queda es procesarlo e integrarlo. Sí, ahí pongo un ejemplo quizás más personal. Si mi pareja me deja y no quiere estar conmigo, bueno, quizás me toca aceptarlo. No puedo luchar contra esto, ¿no? Entonces, una parte de aceptar cómo son las cosas y digerirlo, bueno, pues ahí también veo, ¿no? que hay un trabajo a hacer. En cuanto a la paz, sí, esa serenidad de convivir con el instante, con tu instante al final, ¿no? Hay una historia muy inspiradora para mí que he trasladado al libro, porque bien sabes que, bueno, ahí la parte de lo conceptual, todos estos ejercicios, rutinas, pero va acompañado siempre de historias personales que no todas son mías, por supuesto, sino de todas aquellas personas conocidas y que han convivido conmigo, ¿no? Que me han servido de maestros a lo largo del camino, ¿no? Y hay una historia de un afroamericano que fue el primero en ganar tenista, el Wimbledon, US Open y Australia. Era una persona además tremendamente activista por los derechos de todas las minorías, antirracismo, y le contagiaron el SIDA en una transfusión de sangre. Entonces te puedes imaginar el revuelo que hubo y en una de las ruedas de prensa del principio, que marcó un antes y un después, le preguntaron, todo el mundo le dijo, pero usted con lo buena persona que es y con lo valioso que es y con todo lo que estaba haciendo por tantas personas invisibles hasta ahora en este mundo, ¿cómo es que le haya podido pasar a usted precisamente? Y él dijo, si me preguntase por qué a mí en cuanto al SIDA, también tenía que preguntarme por qué a mí en cuanto a Wimbledon. Y esto es una maravilla de frase. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues estamos diciendo que es
genial lo que me ha pasado porque de ahí voy a extraer un aprendizaje súper chulo. No, lo que le pasó fue terrible en sí mismo. Lo que le pasó fue muy doloroso, muy injusto, según entendamos el concepto. Pero lo que no dejó, lo que no permitió es que le bloqueara, le limitase, le hundiese en la miseria más absoluta, ¿no? Y a partir de ahí incluso lo aprovechó pues, para girar su activismo, ¿sabes?, en otro sentido, y hizo mucho bien. Y lo recuerdan muchísimas personas, miles de personas, millones de personas. ¿Por qué? Porque para ellos fue un puntal, ¿no?, de aquello que podían conseguir, una proyección de esos anhelos. Entonces, bueno, como bien dices, aceptación en el sentido de abrazar desde la paz el momento. Quizá, pues si nos proponemos dar un paso más de profundidad conceptual, pues podemos hablar también de amar tu momento, ¿no?, con todas sus circunstancias, porque es parte de ti al final, y a partir de la libertad que te da el amar, ¿no?, pues ser capaz de actuar cuando sea preciso hacerlo. Sí. Ayer hablaba con Javi Castillo, también autor de algún libro, Sí. y me decía este concepto de paz, tal como él lo vivía, ¿no? Y creo que está conectado con lo que dices. Dice, incluso yo he tenido ataques de ansiedad, lo estoy pasando muy, muy mal en ese momento, pero en ese momento que estoy tan mal, soy capaz de abstraerme, de tener ese observador interno, porque todos tenemos ese observador, esa conciencia o ese observador interno que se puede desvincular de la emoción que estás viviendo en ese momento, que es terrible, y decir, está todo bien, ahora lo estás pasando mal, pero después estarás mejor. Y eso, el poder coger esa distancia, relativizarlo todo, ponerlo en su sitio, pues bueno, eso es una parte, es quizás amar el momento o entender el momento que estás viviendo, qué es lo que toca ahora, y quizás después será distinto, será mejor, ¿no? Así es, no, nada que añadir, porque realmente siempre que miramos para adentro estamos creciendo. Por el mero hecho de formularnos preguntas, ponernos en situaciones hipotéticas, pues ver nuestra vida como si estuviéramos contemplando la de nuestro mejor amigo, la de nuestra mejor amiga, ¿no? Cualquier tipo de labor de introspección nos coloca directamente un paso más adelante de lo que estábamos. Sí. Y creo que este camino que compartes del entusiasmo, hay mucho de mirar dentro, ¿no? Sí, ser consciente de estos vampiros, de cómo funciono, de cómo dejo que me chupen. Y digo dejo porque está en tus manos, quizás. No, evitar que te chupen. Cómo utilizo estas 3 As que nos estás contando ahora para luchar contra ellos, cómo aplico el decálogo que hablaremos ahora. O sea, que todo es tomar control al final, ¿no? Pero no por tomar control de yo soy un ser muy ejecutivo, sino, oye, es tu vida, tienes que ser consciente y tienes que tener, en inglés, awareness, ¿no? Autoconciencia, y desde ahí ver cómo vives lo mejor posible, o vives la vida que quieres vivir, ¿no? No ser esclavo de lo que te sucede y de cómo tu cerebro funciona de serie, sino poder reorientarlo y redirigirlo, ¿no? O sea que y esto es algo que ya nos lo venían diciendo desde la época clásica. Mira, fue mi padre, como mi profesor de filosofía en el instituto, quien me enseñó que entusiasmo viene del griego, entheos, llevar a un Dios dentro de ti. ¿Qué puede haber más poderoso que eso, ¿no? Pero también fue mi padre quien me enseñó que ya aquellos griegos de la maravillosa época clásica nos mostraban que se puede entrenar, ¿no? Y es que, como decía Aristóteles, solo hay felicidad donde existe la virtud y el esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Y efectivamente hay que entrenar el entusiasmo, pero la buena noticia es que se puede entrenar. Y la segunda buena noticia es que las rutinas cuestan poco trabajo, son muy saludables, te encuentras de maravilla contigo mismo cuando estás entusiasmado y pronto quieres hacerlas, dejas de tener que hacerlas. Pero ya, pues aparte de Aristóteles, Platón decía, busca la labor significativa, ¿no? Ese sentido superior en tu tarea, en lo que haces, que apela al propósito. Epícteto, pues nos decía, deposita tu energía en aquello que puedas controlar. O sea, que Steve Covey de repente que se inventa los círculos de influencia, vende tropecientos millones de ejemplares de su libro, ¿no? Y resulta que lo habían inventado ya 2000 y pico años antes y casi nadie lo sabíamos, ¿no? O venía Sócrates, que es a lo que iba, y dice, fórmulate preguntas, empieza preguntándote a ti mismo, ¿por qué me apago? ¿Por qué me he convertido en una persona que está todo el rato señalando problemas en lugar de mostrar alternativas? ¿Por qué antes llegaba aquí al trabajo, me metía en el ascensor, me miraba al espejo y decía, wow, menudo crack estás hecho, y ahora quiero que pasen las horas lentamente
que transcurren y yo quiero que se agilicen para llegar a casa, pero realmente lo que voy a hacer es tirarme en el sofá y ver una serie que ni me interesa para dormirme y volver a levantarme mañana de nuevo. ¿Qué ha pasado en medio, no? Entonces, desde el momento en el que nos atrevemos a preguntarnos cosas, y digo atrevemos porque cuando nos formulamos preguntas, nos van a devolver una respuesta sin ninguna duda que nos va a pedir algo a cambio, ¿no? Y hay veces que aun sabiendo que vamos a encontrar esa respuesta no queremos formular la pregunta para no sacrificarnos. ¿Por qué? Porque interpretamos sacrificio como dolor y el sacrificio es amor también. Es entregarte algo en lo que crees que merece la pena, ¿no? Y por eso te lo doy en cuerpo y alma y por eso soy capaz de desprenderme de algo a cambio. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a la segunda A de la triple A. La primera es la que hemos hablado ahora, aceptación, para luchar contra esas quejas. La segunda es atención para luchar contra ese caos interior, ¿no? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la explicas esta palanca? Antes hemos hablado un poquito de la presencia, ¿no? De la atención y tenemos que estar donde tenemos que estar, que es aquí y ahora, porque esto nuevamente no es una frase chulísima para el Facebook, ¿sabes? Es una realidad que nos convierte en personas mucho más plenas porque todo, incluido el entusiasmo, ocurre aquí y ahora. Un niño pequeño se entusiasma con una caja de cartón. ¿Por qué? Porque entra en flow, como diría Mihaly Csikszentmihalyi. Entra en esta en este modo, vamos a decir, de tarea en el que está constantemente buscando pues cómo puede doblar esta esquina para que parezca un coche, ¿sabes? Ir un poquito más allá siempre, pero sobre todo con atención y foco en lo que está haciendo en cada momento. No es como su padre, que en ese instante tiene un atardecer delante, aunque valga el ejemplo muy manido, y está mirando mensajes del móvil que parecen importantísimos y en realidad solo son urgentes, que es lo importante de los demás, ¿no? Entonces, al final, si no estamos donde estamos, no podemos vivir en plenitud. Y la presencia hay que practicarla nuevamente. Buena noticia, que podemos hacer meditaciones informales. No hace falta ponerse en la posición del loto y levitar como los lamas de las películas, sino que nos basta pues con hacer cualquier ejercicio de mindfulness, incluso pues como cuando vamos al supermercado, ¿no? Como cuento uno que tiene mucho éxito, que es cuando estés en la fila del súper y resulta que te has vuelto por la bolsa de Bimbo y se te han metido por delante dos, me cago en la mar, y empiezas a darle vueltas y ¿por qué justo me he vuelto por el Bimbo y se me han metido estos? Que mira la cantidad de rollos de papel higiénico que lleva y ¿para qué querrá tanto papel higiénico? No, pues en lugar de darle vueltas a la centrifugadora cerebral y llenar la mente de basura emocional que no nos va a dejar concentrarnos, que no va a permitirnos ver lo que tenemos delante porque la mente es como el mar que cuando está agitado no nos deja ver nada, concéntrate durante ese minuto y medio que te va a costar llegar a la caja, ¿no? En el pitido del código de barras. El pi del que tienes delante con el papel higiénico. Y cuantos más rollos lleve, mejor. Así lo oyes más veces. Eso es un ejercicio de meditación informal. ¿Por qué? Porque estamos focalizándonos en algo, dejando que los pensamientos pasen por nuestra mente, pero sin anclarnos nuevamente a ellos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Limpiarnos. En la cabeza no hay una cadena para tirar de ella como cuando vamos al baño. No, valga el ejemplo, disculpadme, pero es gráfico. No tenemos forma de que se vaya todo lo sobrante, más que parándonos y llevando a cabo, parándonos en el sentido de parar de verdad. Una vez más, las redes sociales no están para esos 2 minutos, están para otros ratos. Pero hablo de parar de verdad, mirar por la ventana, buscar formas en las nubes o hacer respiraciones diafragmáticas, un par de minutitos para ti. Y ahora es cuando alguien me dice, que esto también me lo dicen mucho en las empresas, en las conferencias, Andrés, oye, me parece muy bien esto que dices, que propones, pero yo soy líder, no tengo 2 minutos. Y yo contesto, pues si crees que no tienes 2 minutos, es que necesitas 4. Qué bueno, sí, sí, sí. Aquí yo creo que hay un trabajo muy grande y yo también trabajo con líderes y con ejecutivos de poder poner tiempo en su agenda, bloquear tiempo en la agenda precisamente para eso, para pausar. Yo le hablo de subir al balcón en lugar de estar abajo en la discoteca o en el campo de batalla, aquello bailando, que está muy bien, hay que estar en la acción, ¿no? Pero a veces hay que cogerse un tiempo, subir arriba al balcón y desde allí observarlo todo, desde la tranquilidad. Eso te permite planificar, priorizar, escoger cuál es el mejor camino y después ya volverás a bajar allí a la acción y hacer lo que tengas que hacer, ¿no?
Pero sí, sí, como dices, ¿no? Si no tienes 2 minutos, pues igual necesitas 4, ¿no? Así es, estamos constantemente anclados en la anticipación, ¿no? Nos levantamos por la mañana y antes de salir de la cama, uy, qué fría va a estar la ducha. Estás duchándote en lugar de disfrutar de ese minutito de lo rica que está el agua, el aroma, la esencia de mandarina, del champú nuevo. Ay, no voy a tener tiempo para desayunar. Estás desayunando, por lo menos tienes 2 minutos y en lugar de comerte la tostada tan rica que le has podido echar un chorrito de aceite, estás pensando, ¿qué marrón me voy a encontrar en el trabajo? O vaya atasco que voy a tener como el día de mañana. Constantemente en la anticipación y en la carencia. Y Sí, con mi mujer, que se dedica a la gestión del tiempo, del dinero, y ella suele decir, pierde 1 hora por la mañana y la estarás buscando todo el día. sí. Y yo decía el otro día, pierde tu actitud por la mañana y la estarás buscando todo el día, en el sentido de que también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las primeras horas, en cómo nos asomamos al mundo, ¿no? Tú fíjate, hablabas de ese balcón, pero también es muy, muy figurativo, ¿sí? Cómo te asomas al mundo, porque a partir de ahí vas a condicionar esa rueda imparable, ¿no? Que luego te va a ir conduciendo en una escalada de negatividad hasta un punto de no retorno. Sí. Me recordabas ahora un estudio que leí hace algunos años de Matt Killingsworth, que habla precisamente de esto, de quién es más feliz, el que está en el momento presente, aunque estén pasando cosas malas o no agradables, o el que cuando está en un atasco está pensando en las vacaciones. Que uno dice, hombre, si pensar en las vacaciones y pensar en cosas positivas te trae una buena sensación, quizás ese es más feliz. Pero el estudio demostraba que no, el más feliz es el que está en el momento presente. Y esto me lo aplico a mí y realmente tú lo explicabas, intentamos escapar continuamente. Y yo estaba en el trabajo, en una reunión y estoy pensando, bueno, esta tarde iré a jugar a tenis. Pero después estoy en el tenis jugando, digo, oh, no, y estoy pensando, después voy a ver una película que va a ser fantástica. Y estoy mirando la película y ya estoy pensando, en mañana tengo esa reunión. Y estás continuamente, tu mente te está engañando y te está arrastrando en lugar de estar aquí, ahora, disfrutando o viviendo, diría, lo que te toca vivir, que en algunos momentos es mejor y en otros quizás no es tan bonito, ¿no? Pero estar aquí presente, ¿no? Sin ninguna duda, y es que has dicho algo muy interesante, y es que aunque vivas algo positivo, si no tienes preparada la mente, también sigue viviendo en la anticipación en ese momento, también está en modo sala de espera por algo que tiene que venir a posteriori, ¿no? Entonces a veces me dicen, pero es verdad que estos ejercicios de atención o de atención plena, según queramos focalizar o en el todo, tienen, o incluso la meditación misma, tiene un efecto inmediato. Digo, vamos a ver, ¿qué es inmediato? Lo que estamos haciendo es preparar a la mente para que no reaccione, sino que bien responda, pues ampliando el intervalo entre los estímulos y nuestra respuesta en cualquier momento y de forma cada vez más intuitiva, inconsciente, ¿no? Entonces, en esos momentos disfrutarás sin tener que estar pensando en disfrutar, porque tu mente estará preparada para estar ahí. Entonces, es muy bello el saber que cada vez que entrenamos, que llevamos a cabo cualquier rutina de atención en este caso o de cualquier otra disciplina, lo que estamos es convirtiéndonos en personas más completas que van a responder mejor a cualquier desafío cotidiano en el momento en el que nos toque vivirlo. ¿Cómo conectas esto que estamos hablando con la felicidad? El entusiasmo, la presencia es parte, ¿no? ¿Cómo conectas esto con la felicidad? Felicidad es, si eres entusiasta, tienes mucho entusiasmo, ¿ya eres feliz? ¿Hay algo más ahí? Mira, voy a utilizar una frase de Laurie Santos, que es la creadora del The Science of Wellbeing, que es la ciencia del bienestar, que es el curso más famoso de toda la historia, los 300 años de la Universidad de Yale. Esto es, allí la gente quiere estar mejor antes que ser rica. Quiere decir que todos se apunten a ese curso un año tras otro, ¿no? Entonces, ella suele decir que el secreto de la felicidad o la fórmula de la felicidad es pensar un poquito más en el aquí, en el ahora y en los demás. Y Mm, incluyo un tercer factor que es fundamental. Desde el momento en el que incluyes a los demás en tu ecuación vital, se dispara automáticamente tu nivel de felicidad. Se reducen los marcadores de estrés, o sea, cae cualquier tipo vamos a ver, de indicador negativo y se disparan todos los positivos. ¿Por qué? Porque al final hemos venido a este mundo para dar. claro, Hay un alumno, o sea, yo, como bien has dicho, tuve la fortuna de crear y seguir dirigiendo el primer posgrado en español de felicidad organizacional, qué el bien. Chief Happiness Officer de UNIR, y en la segunda edición, un alumno que le gustaba inventarse palabras, creó la palabra felicidad. Y es preciosa,
porque desde el momento en el que nos abrimos, ¿no?, de corazón, pero no para recibir, que también, sino sobre todo para dar a los que nos acompañan, estamos dotando de sentido a nuestra existencia aquí. Por puro egoísmo lo podemos hacer, porque es cuanto más vamos a recibir a cambio. O sea, está acreditadísimo también por infinidad de académicos o de académicas que esto es así, ¿no? Pero no hay felicidad, como decíamos antes, donde no hay presencia y donde no hay un propósito superior a nosotros mismos. Y en términos de entusiasmo, antes lo hemos comentado, hemos pasado por encima, es un tema también de responsabilidad. Yo no obligo a nadie a que se entusiasme. Aquí no se obliga a nada. Pero sí que sugiero que es una responsabilidad de cualquier persona, porque te vas a ahorrar sufrimiento y vas a ahorrar sufrimiento a los que caminan contigo por el contagio emocional, sin más. Sí. Al final, la gratitud es contagiosa, se inician ciclos de reconocimiento en las empresas, en los equipos, cuando se trabaja bien. La alegría, ¿qué vamos a decir? El entusiasmo en cuanto a la pasión de ponernos con la tarea, creyendo en ello, entregándonos por encima de todo. Es tremendamente contagioso porque le estás diciendo a los demás que vale la pena. Entonces dices, ¿qué es la felicidad? Yo creo que es un estado latente de nuestro ser con el cual venimos de serie y que tenemos que aprender a mantener encendido al final. No se trata de algo que hemos de buscar porque lo tenemos ya aquí, no se trata de algo que hemos de alcanzar porque, como dice mi hermano espiritual Francesc Miralles, no podemos vivir en esa eterna sala de espera. Es algo que, bueno, venimos al mundo con la vocación de ser felices y sobre todo de hacer felices a los demás, y de ahí la paternidad, de ahí el sentimiento de amistad, etcétera. Y de lo que se trata es de practicar para tener herramientas de afrontamiento suficientes para que no se nos apague. Y al final, el poder del entusiasmo, este libro, ¿qué es? Es una forma de abrazar la vida para mantener ese estado de plenitud. ¿Quiere decir que todo el día vamos a estar encendidísimos y vuelvo al principio? No. Quiere decir que todo el día vamos a estar a la altura de nosotros mismos y de las personas que nos acompañan, que es rozando o anhelando, ¿no?, pues esa plenitud que nos convierte en personas que somos capaces de dar y de recibir para seguir creciendo, para seguir dando. Muchas ideas y creo que pintas sí, nos dibujas un camino muy claro de por qué es importante ese entusiasmo. Hablas incluso de la responsabilidad de ser entusiastas para ti y para los demás y cómo llegar ahí. Estábamos en esta AAA, visitamos ahora la tercera A, que es la acción, como antídoto para el miedo, y después vamos a ver algunos elementos de ese decálogo. Quizás no tendremos tiempo de repasarlos todos, pero sí, quizás podemos tocar alguno. Esa última, la tercera, la acción, y en algún momento te he oído hablar de acción, pero con valores, ¿no? Así es, mira, no sé si te acordarás, David, o quien nos está escuchando ahora, de aquel anuncio de Carl Lewis, que estaba el corredor, que estaba en la pista de atletismo a punto de salir y llevaba tacones de aguja. Entonces era un anuncio de ruedas Pirelli y ponía, la potencia sin control no sirve de nada. Y yo digo, la acción, que es lo que marca la diferencia entre todas las historias de éxito, la perseverancia sin ninguna duda, la acción sin valores no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nos convertimos en mercenarios de nuestras propias metas, en esclavos de nuestros propios objetivos. Volvemos atrás en el tiempo, aquel Wall Street de las películas de los 90 en el que todo valía para conseguir lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Y que iríamos a ser como ese Leonardo DiCaprio que tiraba billetes desde lo alto del yate, ¿no? Pues como si fueran palomitas para las palomas. Entonces, hemos visto ya a lo largo del tiempo que no tenemos suficiente con eso, que todos venimos al mundo con un agujero en forma de Dios en el pecho, como decía el poeta, y que tenemos que llenarlo con algo más que esas metas que nos terminan convirtiendo, si no hay otra cosa, en mercenarios de nuestro camino cotidiano, ¿no? Y para ello no hay ni más ni menos que ser coherente en nuestro día a día con los valores que informan nuestra vida. Al final, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los de Juan que nos escucha? ¿Los de Marta que nos escucha? ¿Los de María Luisa que nos escucha? Cada uno tiene los suyos y cada uno va mutando a lo largo de su vida, al igual que mutan las empresas. Pues puede que montes una startup y tus valores sean sofisticación, innovación, comunicación, como en una pareja. Al principio, pues la comunicación sobre todo, ¿no? Que sea transparente la relación. Igual luego va cambiando de momento y tenemos que cambiar
no es despreciar ese valor, sino poner por delante la fidelidad, el respeto, ya para no cruzar determinadas líneas. Igual luego tenemos un hijo y el primer valor es la adaptabilidad, por ejemplo. No, fíjate que hablo de empresa, de familia simultáneamente. ¿Por qué? Porque no somos compartimentos estancos y porque todo es extrapolable de uno a otro, ¿no? Entonces, el valor que tengamos en cada momento, los valores que tengamos en cada momento, no pueden ser algo que dices, yo soy una persona tremendamente respetuosa. Y luego encontrarte con un compañero de trabajo y decirle, déjame en paz, que estoy muy nervioso. Oye, ojo, por muy nervioso que estés, no me puedes gritar, porque estás faltando a tu valor. Esto bajado a lo más cotidiano, a un ejemplo. No quiere decir que eso merezca, ¿sabes?, que te encierren pues, en una habitación oscura el resto del día en la oficina, ¿no? Pero no estarás siendo coherente con aquello que piensas, valga el ejemplo, ¿no?, que es importante para ti. Entonces, acción, acción y acción, pero con respeto siempre a tus valores, porque es la forma en la que no hincaremos la rodilla, en la que no tiraremos la toalla en ese camino que siempre, siempre, siempre es tan duro. Porque la vida siempre es complicada. ¿Es esto un horror? No, es lo que es, ¿no? Y es muy bello ser capaces de caminar respetando nuestros valores con disciplina en ese camino muchas veces complejo. Vamos, si te parece, porque estamos entrando en la recta final de la conversación, pero me gustaría tocar ese decálogo, esas palancas que dices para despertar el entusiasmo. Y la primera de ellas es el propósito, encontrar tu propósito, conectarte con tu propósito. Claro, y hay muchas personas, y yo trabajo propósito con directivos y, bueno, y con distintas personas, y muchas veces es que no sé realmente qué es lo que quiero. No sé realmente, bueno, se me da bien esto, voy al trabajo, lo hago, pero me siento que me falta algo y no acabo de saber qué quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, primero, ¿por qué crees que es importante conectar con el propósito y lo pones como el número 1 del decálogo? Y después, ¿qué le dirías a esta gente que dices que me cuesta conectarme, ¿no?, con lo que, eso que realmente quiero hacer? Mira, pues para no extenderme voy a decir algo que todos tenemos que tener grabado a fuego. Bueno, aparte de que los propósitos no tienen que ser épicos, porque la cura del cáncer es algo maravilloso, pero al alcance de pocas personas. Un propósito es ser una buena madre. Si tengo una tienda de ultramarinos, conseguir productos de kilómetro cero más sostenibles o más saludables para que mis clientes lleven una vida más acorde con su naturaleza, ¿no? Pero dicho esto, es importantísimo saber que si no tienes un propósito, como decía Frankel, a quien conoces maravillosamente bien, yo te doy uno. Tu propósito es buscar tu propósito. Vale. No, a partir de hoy. Y digo más, hay un metaanálisis, un metaestudio, un estudio de estudios sobre el propósito que comparto en el libro que certifica que solo el hecho de buscar un propósito, esto es, sentarte como en un sofá en el que estoy ahora para pensar en ti, qué es importante para mí, qué pondría por delante de todo lo demás, solo el ejercicio que llevas a cabo con esas preguntas ya te allana el camino hasta la mitad. Esto es, ya te bajan los marcadores de estrés a la mitad, ya te provee la mitad de los beneficios que vas a conseguir teniendo ese gran propósito, ¿no? Con lo cual, llevad a cabo esta rutina, una vez más de introspección, porque el mero hecho de plantearnos que hay algo más importante que aquellas metas que por supuesto nos ayudan a pagar la hipoteca, pero no es el fin del todo, ya solo el plantearnos qué es, ya nos coloca en el camino correcto. Qué bueno, qué bueno. Sí, y ahí hay muchos ejercicios para conectar con ese propósito, y está el Ikigai, está Ken Robinson también con The Element, y es un camino, y al principio de todo lo hablábamos, ¿no? Yo creo que tú también redescubriste tu propósito o te conectaste con él, empezaste siendo abogado, después descubriste otras cosas que realmente te podían, bueno, que te hacían vibrar, ese fuego interior. Creo que también es algo dinámico, pero lo importante es tener un propósito en el momento presente, hoy, y eso es ese fuego, esa fuerza que te empuja. Así es. Entonces, por eso es la primera. Al final el decálogo está concebido con el acrónimo, ¿no? Con la E, encuentra un propósito. Con la N, nutre tu cuerpo y tu mente. Con la T, tonifica tu lenguaje. Entonces, es la forma también de acordarnos y de ir interiorizando estas palancas para que, bueno, no hacerlas todos los días, todo el rato, todas, pero sí en el momento en el que percibamos que hay una carencia o que nos estamos viniendo abajo, ver cuál de ellas tenemos que accionar para, bueno, prender un poquito esa chispa y si bien
como decía, podemos convivir con momentos de desencanto, no hundirnos en el pozo de apatía crónica del cual luego es muy difícil salir. Sí. De las 10 palancas, hemos hablado de la primera, vamos a escoger un par más. Si me permites, yo escojo una y tú escoge otra. A mí me llega mucho, quizás porque también me fijo mucho en la manera de comunicar de las personas, ¿no? Y tienes la tercera, que es tonifica tu lenguaje. Ahí, bueno, y dices, oye, las palabras crean la realidad, ¿no? No es solo, bueno, pues el significado que tienen las palabras, sino cómo las transmites, crean también la realidad a tu alrededor, ¿no? ¿Qué peso le das y por qué lo pones ahí en el decálogo? Mira, le doy un peso enorme porque efectivamente las palabras no solo describen la realidad, también la crean y crean nuestra propia realidad. Y no solo las palabras que les decimos a los demás, sino sobre todo las que nos decimos a nosotros mismos. Por eso antes, hablando de entusiasmo, hablábamos de amabilidad con uno mismo. Hay una maestra de autocompasión, se llama Christine Neff, que de entre todos sus estudios sesudos, las personas se quedan con una frase que es: trátate como tratarías a tu mejor amiga, que es lo más sencillo del mundo y es algo que por obvio muchas veces obviamos y no hacemos, ¿no? Y nos pegamos y nos fustigamos con palabras terribles. En tu día a día, elimina, y no por, una vez más, por solapar, no de forma forzada, no, sabiendo la fuerza de las palabras, intenta eliminar palabras como problema, conflicto, terrible, drama, y sustitúyelo por palabras relacionadas con el desafío, con el propósito, con la virtud, con la acción, con la alegría. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona distinta. Si es que nuestra cabecita no es fácil de entender, pero sí muy simple cómo podemos jugar para ponerla a nuestro servicio, ¿no? Y sustituye expresiones. Por ejemplo, no es lo mismo decir, joder, me ha caído un marrón terrible, que decir, tengo un reto por delante que flipas. Bueno, pues no es lo mismo. No es lo mismo porque en ese momento nos colocamos en una situación distinta y nuestro sistema de activación reticular nos muestra amenaza, 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 oportunidad, oportunidad, oportunidad o alternativas para buscar el camino correcto, ¿no? Entonces, es muy importante, pero también es importante, como comento, ahora no me detengo en ello, hasta cómo hablamos, a cómo nos expresamos, qué tono de voz utilizamos. No, Andrés, yo es que tengo la voz que tengo. A ver, una vez más digo, cada uno es de su estándar y para unas personas va a ser más fácil una cosa u otra. Pero es que esto no me preocupa. Yo, claro, si me pongo a nadar, pues lo haré, me costará un montón porque no sé por qué, pero me hundo, o sea, mis huesos o lo que sea. Porque tengo una prima, pues que nada como si fuera un pez. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no puedo nadar? No, intentaré hacerlo, lo que está en mi mano. Y con el lenguaje y la voz pasa igual. Yo mismo, en su día, pues cuando me propuse ser conferenciante, porque no ha sido una consecuencia de ser escritor, sino que era algo que a mí me apasionaba desde chaval, ¿no? Contraté durante 5 años una profesora de canto lírico y ella, después de tiempo y tiempo haciendo todos los martes por la tarde los mismos ejercicios, me decía, pero ¿no quieres que probemos con un aria o algo? Digo, que yo no quiero ser Pavarotti, que yo solo quiero reforzar. Y la tía se llama Nerea Lorriaga, es una cantante estupenda, la menciono también en el libro. Me decía, es que no me lo puedo creer, o sea, llevamos desde no sé qué año, 3 atrás, haciendo lo mismo. Andrés, digo, Nerea, ¿es el ejercicio correcto? Corrígeme un ultra micromatiz, pero vamos a por lo siguiente. Y así amplié la tesitura y sobre todo el poder hablar como te estoy hablando hoy, después de que he estado 3 días en Barcelona con podcast, con entrevistas, que ayer hice la presentación en Logroño, en mi tierra, que hoy llevo saludando a toda la familia pre-Navidades. ¿Y qué ocurre? Que aunque tenga la garganta bastante devorada, aprendes y utilizas tus herramientas para salir adelante. ¿Por qué pongo este ejemplo? Y perdona si me he estirado un poquito, perdonad todos. Porque todo se puede y se debe entrenar. Porque nos demuestra que somos capaces siempre de ir un poquito más allá. Y porque pensamos por creencias, mitos, convicciones, que nos vamos a quedar pues, en la mera mediocridad. Y no es así. Al final, todo crecimiento debemos celebrarlo. Todo crecimiento debe ser honrado y a partir de la actitud que generamos con ese honrar, con ese celebrar, te aseguro que damos 5 pasos más de los que esperabas. Sí. El poder de las palabras y hay que cuidarlas y hay que escogerlas bien porque van a crear la realidad a tu alrededor y tu propia realidad interna. ¿Qué otro elemento o palanca quieres escoger tú del decálogo para explicar? Mira, pues yo podría hablarte de la sonrisa, que no forzada una vez más, sino intencional, no todos los
estudios que acreditan que no solo es un síntoma de estar bien por dentro, sino también un activador para potenciar tu actitud. Y en mí, pues bueno, pues es algo también muy natural, pero que nuevamente lo practico con lo que se llama la sonrisa universal, pues el llevarla a cabo de forma intencional en cualquier tipo de situación. Pero casi me quedo con la última, con la de la O, que es observa el mundo con ojos de niño. ¿Por qué? Porque volver a mirar como un niño no es volver atrás, es volver a ver, es quitarnos todas las capas de cebolla que nos vamos poniendo delante mientras vamos cumpliendo años. Es volver a mirar las cosas no como si fuera la primera vez, sino como si fuera la única vez. Yo me acuerdo de mi sobrina, mi ahijada Carlota, a la que adoro, que una vez en Cambrils, en un pueblecito de Tarragona, al que van mis padres a menudo y con los que solemos coincidir ahí en verano, me la llevé al monte y me dijo, mira, tío, una hoja. Claro, y la respuesta de un adulto es, calla, hombre, si hay miles de hojas iguales. Y la respuesta de un niño sería, si son todas distintas. Y si no, y si por casualidad, hubiera dos iguales, como dicen los japoneses de las tazas de té, serás tú quien habrás cambiado. La mirarás desde una posición, una perspectiva física diferente y, por supuesto, desde una perspectiva interior también diferente que te hará percibir el instante de forma distinta y volverá a ser único. Como diría Francés Miralles, nuevamente has mencionado también su Ikigai y el Ichigo Ichie, vivir cada instante como una oportunidad única en tu existencia, ¿no? Entonces, el volver a mirar el mundo con ojos de niño es un motor maravilloso de entusiasmo. ¿Por qué? Porque nos liberamos de prejuicios, porque nos liberamos de velos, porque nos lanzamos a la experiencia sin miedo a errar. Los niños no tienen miedo a equivocarse, porque quiere decir que están viviendo. Y cuando tenemos miedo a equivocarnos, a fracasar, quiere decir que no estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente. Y eso no es vivir, es sobrevivir. Así que vamos a utilizar el poder del entusiasmo para dejar de sobrevivir y empezar de nuevo a vivir. Qué bueno, qué bueno. Y sí, yo creo que esto conecta con esa idea de que hay que quitarse las máscaras, hay que conectarse más con tu esencia, con quién eres, que el niño es eso, nace con su esencia, pero vamos renunciando a nuestra autenticidad, diría, porque vamos poniendo esas capas que nos permiten agradar a los demás. Cuando nos dicen, esto no, o no te fijes en las hojas, ¿no? Para seguir con el ejemplo, pues, vale, pues no me voy a fijar y vas haciendo lo que los demás, la sociedad te espera de ti, te vas poniendo esas máscaras, esas conductas y te vas apagando. Y dices, no, reconéctate, ¿no? Reconéctate con tu esencia y el entusiasmo claramente ayuda y va en esa dirección. Hemos hablado de muchas cosas, vamos a cerrar en este último minuto o 2 minutos. Hemos hablado de muchas cosas, te agradezco muchísimo la conversación, que nos hayas explicado por qué es importante el entusiasmo, por qué nos tenemos que conectar. Hemos visto los 3 vampiros, la triple A, ahora hemos visto algunos de las palancas de este decálogo. ¿Cuál sería una última idea que crees importante compartir para que no se quede tampoco nada en el tintero, ¿no? Algo que igual tengas en mente que dices, ostras, esto merece la pena decirlo, ¿no? Nada, simplemente que el entusiasmo forma parte de nuestra naturaleza original y que no debemos luchar contra nuestra naturaleza. Se trata de volver a ser lo que somos, al fin y al cabo, ¿no? Y de olvidarnos de aquello que queremos conseguir en la vida y focalizarnos en lo que queremos ser. Porque desde el momento en el que persigamos a la persona en la que queremos convertirnos, todos esos objetivos, todas esas metas van a acercarse a nosotros por añadidura. Muy bien. Yo para cerrar, utilizaré una cita parecida a esta que pones aquí, que recuerdo que tenía que ver con quién se sienta a tu lado en la mesa de la boda. Pero Mark Twain, que también mencionas en el libro, tenía una cita parecida, una reflexión parecida y decía, hay 2 tipos de personas, las que te alegras cuando llegan y las que te alegras cuando se van, ¿no? Y yo creo que si los oyentes que nos están escuchando pues aplica todo esto que nos has contado, claramente serán del primer grupo y todo el mundo se alegrará cuando lleguen. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un placer y espero que volvamos a coincidir en otra charla pronto. Efectivamente, yo no me alegro de que ahora te vayas, sino que me da muchísima pena y todas aquellas que nos estéis escuchando en este momento. Así que gracias de verdad por haberme aguantado, por habernos prestado vuestra atención, ¿no? Y aquí estoy donde me queráis encontrar para seguir caminando juntos, que es a lo que hemos venido a este mundo. Fantástico. Muchas gracias. Chao.